Nunca pensé que estaría escribiendo esto. Incluso mientras escribo estas palabras, parece surrealista, como si estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. Pero esto es real. Cada detalle insoportable. Y sí, tuve sexo con la hermana de mi esposa. No estoy orgulloso de ello. Pero aquí estamos. Permítanme empezar diciendo que no soy un maníaco desquiciado. Tengo una carrera bastante exitosa, y la mayoría de la gente probablemente me describiría como un tipo tranquilo, el tipo de persona que no pierde los estribos fácilmente. ¿Pero los celos? Ese siempre ha sido mi punto débil, acechando bajo la superficie, listo para desbordarse cuando las cosas no me parecían bien. Y hombre, si hubiera confiado en ese instinto antes, no estaría en esta situación infernal. Así que déjame hablarte de ella. Mi mujer. La mujer que podía hacer perder la cabeza a cualquier hombre. Desde el momento en que nos conocimos, fue como un imán. Su apariencia era perfecta, el tipo de cara que podías poner en Instagram sin pensarlo dos veces. Pero no era solo que ella tenía esa forma de ser, esa confianza de fuego en ella que me hacía querer perseguirla, incluso cuando probablemente debería haber corrido en otra dirección. También era testaruda. Como si siempre tuviera que controlarlo todo. Al principio pensé que era sexy. Un desafío siempre es intrigante, ¿no? Pero después de años de lidiar con su terquedad, ese encanto desapareció muy rápido. Nos conocimos en una fiesta de amigos, una de esas noches en las que no esperas que pase gran cosa, y entonces ¡bam! Ella entra y se adueña de la habitación. No podía dejar de mirarla. Congeniamos de inmediato y en poco tiempo éramos inseparables. Pasaron unos años y nos casamos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. No estaba mal al principio, pero había banderas rojas, pequeñas cosas que se sumaban. Yo simplemente no estaba prestando atención. Su carrera siempre había sido un poco inestable. Chet saltó de una cosa a la siguiente, nunca realmente encontrar su ranura. Al principio, trabajaba en marketing, en un puesto de nivel medio en una empresa que no parecía preocuparse mucho por ella. Un día llegó a casa y renunció. Dijo que estaba cansada de trabajar para gente que no la apreciaba. ¿Y saben qué? La apoyé. Le dije que se tomara su tiempo y encontrara algo que la hiciera feliz. Resulta que ese algo era Instagram. Ella tenía esta cuenta, en su mayoría solo cosas casuales, fotos de sus viajes. Nos sacábamos modelitos, el típico desfile de vanidades. No era nada serio en ese entonces. Pero cuando dejó su trabajo, se volcó en ello. Empezó a publicar más, a seguir todas las tendencias de las redes sociales, a compartir cada momento de nuestras vidas en Internet. Al principio, pensé que era inofensivo, quiero decir, ¿qué tan malo podría ser? La mantenía ocupada mientras buscaba otro trabajo. Y no era como si estuviéramos luchando por dinero o algo así. No esperaba que explotara como lo hizo. Me imaginé que la dejaría por un tiempo, se aburriría y seguiría adelante. Pero entonces empezó a aumentar el número de seguidores. Al principio eran unos pocos cientos, luego miles y, antes de que me diera cuenta, tenía decenas de miles de personas pendientes de cada selfie, de cada foto de su atuendo, de cada producto tonto que promocionaba. La gente empezó a reconocerla cuando salíamos, como si fuera una especie de celebridad. Debería haber visto el peligro entonces. Pero no, fui estúpido. De hecho, la animé a que se metiera de lleno en esto. Pensé, ¿por qué no? Es algo en lo que es buena. Y si la hace feliz, eso es todo lo que importa, ¿no? Y si no funcionaba, bueno, teníamos suficientes ahorros a los que recurrir. De lo que no me di cuenta fue de que este estúpido y superficial mundo online se convertiría en algo más importante para ella que cualquier otra cosa, incluido yo. Al principio estaba orgulloso de ella. Se estaba haciendo un nombre, conseguía patrocinios, las marcas le enviaban cosas gratis e incluso empezó a cobrar por sus publicaciones.
No lo entendía, pero me alegraba de que hubiera encontrado algo que le gustara. Pero cuanto más tiempo pasaba con el móvil, pegada a la pantalla, más distante se volvía. Todas las conversaciones parecían girar en torno a sus seguidores, sus publicaciones, su marca. Y no me hagas hablar de los selfies constantes. Dios, era como vivir con una maldita aspirante a Kardashian. Empezamos a ir a la deriva. El sexo apartheid se hizo menos frecuente. Shed me dejó de lado, alegando que estaba cansada o que tenía que levantarse temprano para una reunión de colaboración. Al principio me lo creí, pensando que tal vez era solo una fase, que Shad lo superaría y las cosas volverían a la normalidad. Pero nunca fue así. Y ahora mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo ciego que estaba. Estaba tan centrado en apoyarla, en ser un buen marido, que no me di cuenta del cambio que se estaba produciendo delante de mis ojos. Ella no solo estaba construyendo su carrera en Instagram, estaba construyendo una vida que no me incluía. Así que sí, ese es el montaje. Voy a llegar a la parte de su hermana muy pronto, porque déjame decirte, mierda solo se pone más complicado de aquí. Hasta cierto punto, las cosas no iban tan bien con su página de Instagram. No era más que uno de esos típicos proyectos de vanidad sobre nuestras vacaciones, sus viajes de compras, selfies. Con ese aire de mírame. Claro, ella tenía un seguimiento decente, pero nada que pudiera pagar las facturas, si sabes lo que quiero decir. Entonces, de la nada, las cosas empezaron a cambiar, y rápido. Empezó a conocer gente nueva, personas influyentes y blogueros, el tipo de gente que vivía su vida a través del objetivo de una cámara. Salía a eventos de networking, lo que más tarde me di cuenta de que no era más que una forma elegante de decir, salgo con otros buscadores de atención. Al principio no le di mucha importancia. Ella decía que no promocionaban su página ni nada parecido, que solo estaba aprendiendo los entresijos del funcionamiento de los algoritmos. Sinceramente, no sabía hasta qué punto era cierto, pero el crecimiento era innegable. Sus seguidores aumentaban rápidamente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. No lo cuestioné. Quizá debería haberlo hecho. Pero me alegré por ella. Feliz de que por fin estuviera haciendo algo que le apasionaba. Supongo que en cierto modo quería que tuviera éxito. Porque si ella era feliz, entonces tal vez las cosas irían mejor entre nosotros. Pero mirando hacia atrás, hombre, yo estaba ciego. Debería haberme dado cuenta de todas las señales. Sobre todo porque las cosas entre nosotros solo estaban empeorando. Ahora, ¿su familia? Esa es una historia completamente diferente. Sus padres son lo que llamarías de la vieja escuela, conservadores, religiosos. El tipo de personas que van a la iglesia todos los domingos y desprecian todo lo que ven como mundano. No les gustaba la idea de que su hija estuviera en todas las redes sociales, mostrándose a extraños. Pero a ella no le importaba. Nunca le importó lo que pensaran los demás, especialmente ellos. Su hermana, aunque no se parecía en nada a mi esposa. Tranquila, callada. Más como yo en muchos sentidos. Si mi esposa era un petardo, su hermana era más como una vela. Firme, constante, y no para hacer olas. Ella no estaba en toda la cosa Instagram o el estilo de vida salvaje que mi esposa estaba empezando a entrar. A veces me preguntaba cómo se relacionaban. Eran polos opuestos. Las primeras banderas rojas, sin embargo, vinieron cuando ella comenzó a publicar estas fotos en traje de baño. Ahora lo entiendo. La gente publica cosas así de sus vacaciones en la playa, lo que sea. Pero esto no era eso. Empezó a salirse de su camino para tomar estas sesiones de fotos profesionales toda arreglada, pareciendo que estaba audicionando para alguna portada de Sports Illustrated o algo así. No era solo diversión casual, era deliberado, y me hizo sentir incómodo, pero no dije mucho. Después de todo, es su cuerpo, su página. Pensé que era inofensivo, al menos al principio.
Pero entonces las cosas empezaron a ponerse raras. Empecé a notar cosas caras por toda la casa. No estoy hablando de cosas pequeñas. Me refiero a muebles nuevos, decoración de lujo, ropa, bolsos. El tipo de cosas que yo sabía que no le había dado dinero. Al principio pensé que tal vez estaba usando nuestros ahorros o algún dinero extra de su blog. Pero cuando se lo pregunté, se encogió de hombros y me dijo que era por su trabajo como influencer. No soy tonta. Sé cómo funcionan estas cosas. Y sé que no estaba consiguiendo muchos acuerdos con marcas o patrocinios. Entonces, ¿de dónde venía todo ese dinero? Decidí investigar un poco por mi cuenta. Comprobé su Instagram, revisé todas sus publicaciones, busqué anuncios, publicaciones patrocinadas, cualquier cosa que pudiera explicar esta repentina afluencia de dinero. ¿Y adivina qué? No encontré nada. Ni anuncios, ni colaboraciones, ni nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Realmente mal. Tenía más preguntas que respuestas. Y lo peor era que no tenía ni idea de cómo sacar el tema sin que se volviera loca. No podía resolverlo por mi cuenta. No importaba cuánto intentara armarlo, el rompecabezas no tenía sentido. ¿De dónde venía el dinero? ¿Qué estaba pasando realmente entre bastidores? No sabía en quién confiar ni cómo enfrentarme a ella sin que se volviera contra mí. Así que hice lo único que se me ocurrió. Contraté a un detective privado. Siempre pensé que el trabajo de detective era una porquería de película de Hollywood. Imaginaba a esos tipos trabajando en oficinas oscuras, siguiendo a la gente en coches destartalados y cobrando una miseria. Déjame decirte que no es así como funciona. Resulta que es caro. Realmente caro. Pero en ese momento, no me importaba. Necesitaba respuestas. Y si costaba un poco más, que así fuera. Tenía que saber qué le pasaba a mi mujer, de dónde venía el dinero y si había algo más oscuro bajo su repentino éxito en Instagram. Recuerdo que me sentía incómodo, como si estuviera cruzando una línea. Pero si ella no ocultaba nada, yo no tenía nada de qué preocuparme, ¿no? Al menos así me lo justificaba. El detective fue profesional, no hizo demasiadas preguntas, fue directo al grano. Prometió investigar sus actividades, ver si había alguna reunión o transacción que no cuadrara. Mientras tanto, pensé en otra persona a la que podía pedir ayuda. Su hermana. No había confiado en ella antes, pero dado lo tranquila y sensata que siempre era, pensé que podría saber algo o al menos darme algún consejo. Así que quise verla una noche. No quería que fuera obvio, así que actué como si fuera una visita casual, ya sabes, un cuñado que viene a charlar. Cuando llegué, solo estaba ella. La casa estaba en silencio y parecía realmente sorprendida de verme. Acabamos sentados en su salón, compartiendo una botella de vino. Tenía esa manera de calmar el ambiente que la rodeaba, haciéndote sentir que todo iba a ir bien, incluso cuando claramente no era así. No entramos en materia enseguida, solo charlamos un poco al principio, pero al final tuve que sacar el tema. Le conté lo preocupado que estaba, que mi mujer actuaba de forma extraña y que no podía evitar la sensación de que algo iba muy mal. Intenté mantener la voz firme, pero ella se dio cuenta de que me estaba volviendo loco. Temía que mi mujer se hubiera involucrado con la gente equivocada, que ocultara algo peligroso. Tal vez fuera paranoia, pero después de todo lo que había pasado, no podía descartar nada. Su hermana escuchaba en silencio, con el rostro serio pero sin inmutarse. Cuando le pregunté si sabía algo, lo que fuera, negó con la cabeza. Dijo que no había notado nada raro y que mi mujer nunca hablaba de sus problemas personales. Pero ya no estaban tan unidas como cuando eran jóvenes. Aún así, me prometió que si alguna vez detectaba algo, me lo haría saber de inmediato. Fue una conversación frustrante porque me fui sin más respuestas de las que tenía, pero al menos sentí que tenía a alguien de mi lado.
Su hermana era como esa persona tranquila y racional con la que podías contar cuando las cosas se te iban de las manos. Pero incluso con su seguridad, no podía quitarme la sensación de que había algo grande, algo terrible esperándome a la vuelta de la esquina. Cuando el detective por fin me citó, no sabía qué esperar. Tuve un nudo en el estómago durante todo el trayecto hasta su despacho, esa sensación persistente de que lo que descubriera no iba a ser bueno. Y cuando entré y vi su cara, seria, sin cháchara, directa al grano, supe que tenía razón. No perdió el tiempo con cumplidos. Me sentó, sacó una carpeta y lo expuso todo. El Instagram de tu mujer. Eso es solo la punta del iceberg, dijo. Se me cayó el estómago, pero no interrumpí. Quería saberlo todo. Es una tapadera, continuó, una plataforma para promocionar su principal fuente de ingresos. Seguro que has oído hablar de ella. Y cuando dijo el nombre del sitio, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en las tripas. No voy a decir el nombre. Es uno de esos sitios web en los que las mujeres cuelgan fotos y vídeos que dejan poco a la imaginación. Ya sabes cómo son, calientes, provocativas y muy lucrativas, si juegas bien el juego. Me quedé mirándole, sin procesar del todo lo que decía. Mi mujer. Mi esposa estaba publicando en ese sitio. La mujer que me dijo que estaba trabajando duro para hacer crecer su Instagram y convertirse en una influencer legítima estaba realmente haciendo dinero de un sitio como ese. El detective no se detuvo ahí. Sacó los recibos, por así decirlo, capturas de pantalla de su cuenta en este sitio, pagos vinculados directamente a su cuenta bancaria, horarios de sus sesiones de fotos, todo. Y estas no eran las típicas fotos de Instagram. No, estas eran profesionales, calientes y mucho más reveladoras que cualquier cosa que hubiera publicado en su cuenta pública. Cosas con las que nunca la imaginé de acuerdo, y mucho menos vendiéndolas a extraños en internet. Hojeé los papeles lentamente, con el corazón palpitante. El detective se sentó y me dejó asimilarlo todo sin decir nada. Cuanto más miraba, más me golpeaba la realidad. Había construido toda esta segunda vida, esta carrera secreta, sin que yo tuviera la menor idea. Claro, me dijo que estaba haciendo sesiones de fotos y trabajando duro en su contenido, pero pensé que era todo para Instagram, solo parte de la rutina de influencer. Pero no se trataba de publicaciones de moda ni de fotos de viajes patrocinadas. Se trataba de sacar provecho de los hombres, pagando por fotos exclusivas y provocativas. Recuerdo que miré el historial de transacciones. Miles de dólares en su cuenta, todos de este sitio que explicaba los muebles caros, la ropa de diseño, los artículos de lujo al azar que seguían apareciendo en la casa. No eran ofertas de Instagram ni patrocinios de marcas. Era esto. No sabía qué sentir. Ira, traición, confusión, todo me golpeó a la vez. Algunos chicos, supongo, se habrían encogido de hombros, tal vez incluso lo habrían visto como algo sin importancia. Sé que hay gente a la que le parece bien que su pareja haga cosas así, siempre que no haya engaño físico de por medio. Pero yo no soy así. Para mí, esto fue una traición. Quizá no en el sentido tradicional, pero traición al fin y al cabo. El secreto, las mentiras, el hecho de que ella se estaba vendiendo en línea sin siquiera una conversación al respecto. Yo ya no era solo su marido. Yo era el tonto en el fondo, el que se mantenía en la oscuridad mientras ella se exhibía para que Dios sabe cuántos hombres la miraran embobados. El detective se inclinó hacia adelante y me sacó de mis pensamientos. Lo siento, dijo, no como si fuera culpa suya, sino porque sabía lo terrible que era. Sé que no es fácil oírlo. Asentí con la cabeza, aún entumecida. Debería haberlo visto, murmuré, casi para mí misma. Todas esas veces que iba a sesiones de fotos, todas esas noches que volvía a casa con ropa nueva o bolsos o lo que fuera, diciendo que era parte del trabajo. Yo solo. Nunca pensé que fuera esto.
Todos echamos de menos cosas, respondió el detective, tratando de ofrecer algo de consuelo. A veces a la gente se le da bien ocultar quiénes son en realidad. No podía quitarme la idea de la cabeza. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no acudió a mí y trató al menos de explicarme lo que estaba haciendo? Tal vez pensó que lo perdería. Tal vez tenía miedo de lo que dijera, pero aún así algo. No dejaba de pensar que si hubiéramos hablado, tal vez esto no habría ocurrido. Tal vez no habría sentido la necesidad de ocultarlo. O tal vez nos habríamos separado antes y yo no estaría aquí, sentado en la oficina de un investigador privado, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Pensé en todas las veces que había notado pequeños cambios. Las fotos más reveladoras, la ropa nueva, las frecuentes sesiones de fotos que empezaron a sucederse cada vez más, cada una de ellas. Ahora que sabía que la verdad estaba diseñado para este otro sitio. No eran fotos inocentes de Instagram. Eran para clientes de pago. Cogí la carpeta del detective, apenas capaz de mirar el contenido. Había fotos, registros de transacciones, mensajes entre ella y gente que no conocía. Hombres pagando por contenido privado. Todo estaba allí, todas las pruebas que necesitaba. La verdad me estaba mirando a la cara, y no sabía cómo demonios manejarla. Ese día salí de la oficina con más respuestas de las que quería. Pero al menos ahora sabía a qué me enfrentaba, qué había estado haciendo, en qué clase de persona me había convertido. Y seguía sin tener la menor idea de qué hacer a continuación. Después de salir de la oficina del detective con la carpeta llena de pruebas, no sabía qué hacer. La cabeza me daba vueltas y sentía náuseas. No podía enfrentarme a ella todavía, no con todo este lío revolviéndose en mi cerebro. Necesitaba hablar con alguien que la entendiera, alguien que la conociera pero que no estuviera involucrado en todas las mentiras. Y sinceramente, la única persona en la que podía pensar era su hermana. Así que conduje hasta su casa. No llamé con antelación ni nada. Simplemente me presenté en su puerta, sin saber qué iba a decir o cómo reaccionaría. Cuando abrió la puerta y me vio allí, creo que se dio cuenta de que algo iba mal. Tenía cara de preocupación, como si se estuviera preparando para recibir malas noticias. «Pasa», me dijo, con voz suave. Entré, sintiendo el peso de la carpeta en mis manos, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir. Nos sentamos en su salón, igual que hace unas noches, cuando acudí a ella por primera vez en busca de consejo. Pero esta vez no estaba allí para una conversación casual. Estaba allí para soltar una bomba. No podía contenerme. Se lo conté todo. Se lo conté todo. El detective, el sitio web, las fotos, el dinero. Al principio se quedó sentada, congelada, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Luego su expresión cambió de conmoción a algo que no pude identificar. Asco, tal vez, o confusión. Saqué la carpeta y le enseñé algunas de las pruebas, las fotos, las transacciones, el horario. Se quedó mirándolas un largo rato antes de apartarlas. No tenía ni idea, dijo por fin, con una voz que apenas superaba el susurro. No puedo creer que esté haciendo esto. No sé qué hacer, admití, sintiendo el peso de todo lo que había estado cargando en los últimos días. No podía pensar con claridad, no sabía cuál debía ser el siguiente paso. No me lo esperaba. Se levantó, se dirigió a la cocina y cogió una botella de vino de la encimera. Toma, dijo, sirviéndonos un vaso a los dos. ¿Lo necesitas? Me lo tomé, agradecido por cualquier cosa que pudiera aliviarme. Volvió a sentarse, pero me di cuenta de que intentaba cambiar de tema. No quería insistir en el lío que había montado su hermana, así que me preguntó por el trabajo, por cualquier cosa menos por lo que estaba destrozando mi vida. Y sinceramente, agradecí la distracción. Por unos minutos sentí que las cosas eran normales, que no vivía en esta pesadilla. Pero, por supuesto, era solo un respiro temporal. Ninguna charla o vino iba a borrar lo que estaba pasando. Aún así,
agradecí su apoyo. No me juzgó, no me hizo sentir como una idiota por no haberme dado cuenta antes. Simplemente estaba allí, y eso significaba más de lo que yo podía expresar. Cuando por fin me levanté para irme, sentí una extraña sensación de calma, como si ya no estuviera tan solo en esto. Mientras me despedía, me acerqué para darle un abrazo. Algo normal, algo amistoso. Se suponía que era solo eso, un simple gesto de agradecimiento, de consuelo. Pero cuando ella me devolvió el abrazo, no fue solo amistoso. Me abrazó tan fuerte, sus brazos me envolvieron como si no quisiera soltarme. Y no voy a mentir, había algo en ello que me hacía sentir cálido, me hacía sentir bien. Por primera vez en días, sentí que no me estaba desmoronando por completo. Fue reconfortante, pero no como suele serlo un abrazo de la familia. Duró más de lo que debería. Los abrazos amistosos no duran tanto, ¿verdad? En ese momento, me convencí de que solo eran dos personas, ambas atrapadas en una situación terrible, que se ofrecían apoyo mutuo. Pero la forma en que su cuerpo se apretaba contra el mío, la forma en que su respiración se ralentizaba contra mi hombro, era diferente. No sabía qué pensar en ese momento. Tal vez no quería. Pero una cosa estaba clara. Aquel abrazo fue el principio de algo que no estaba dispuesto a admitir. 2 días después, la cena que tanto temía había llegado. Hacía tiempo que estaba planeada, una reunión familiar en nuestra casa con sus padres, su hermana y, por supuesto, mi mujer. Lo último que quería hacer era sentarme a la mesa, fingiendo que todo iba bien. Pero decidí no revelar lo que sabía hasta entonces. Pensé que si iba a hacerlo estallar todo, sería mejor hacerlo con una explosión. Esa mañana, todavía no estaba seguro de cómo iba a manejarlo. Una parte de mí quería apartarla, enfrentarse a ella en privado y acabar de una vez. Pero luego pensé, no, ¿por qué ponérselo fácil? Me había estado ocultando cosas durante meses, si no más, y su familia, especialmente sus padres conservadores y religiosos, merecían saber exactamente en quién se había convertido su hija. El ambiente de la cena era tenso, al menos para mí. Todos los demás charlaban y conversaban, pero yo apenas podía quedarme quieta. Sus padres estaban, como de costumbre, su padre conversando educadamente sobre el trabajo, su madre preguntando por nuestras vidas como si fuéramos el matrimonio perfecto. Y mi mujer actuaba como si no pasara nada, sonriendo, riendo, como si nuestro mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Hacia la mitad de la cena, después de que su hermana hiciera un comentario sobre lo orgullosa que estaba de la exitosa carrera de mi mujer, decidí que había llegado el momento. Me aclaré la garganta y miré alrededor de la mesa, sintiendo el peso del momento sobre mí. Saben, empecé manteniendo un tono lo más informal posible. Es increíble lo bien que le ha ido últimamente. Realmente impresionante. Miré a mi mujer, cuya sonrisa se congeló un poco, intuyendo que algo no iba bien. De hecho, continué, su carrera ha dado un giro inesperado. Sus padres me miraron con curiosidad, todavía despistados, mientras su hermana me lanzaba una mirada cautelosa, probablemente recordando nuestra conversación del otro día. Quiero decir, la forma en que ha conseguido equilibrar su vida como influencer en las redes sociales y, bueno, sus otras actividades, dije, dejando que las palabras quedaran en el aire el tiempo suficiente para que todos empezaran a inquietarse. La cara de mi mujer estaba empezando a palidecer y, ya que estábamos todos aquí esta noche, pensé que sería un buen momento para enseñaros exactamente lo que ha estado haciendo. Saqué mi teléfono, abrí el navegador y navegué a su perfil en ese sitio, en el que había colgado todas esas fotos, la verdadera fuente de sus ingresos. Giré la pantalla hacia sus padres para que vieran la verdad por sí mismos. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La cara de su madre pasó de confusa a horrorizada en cuestión de segundos. La boca de su padre se abrió, pero no salió ninguna palabra. Se quedó mirando la pantalla como si no pudiera comprender lo que estaba viendo. Entonces se desató el infierno.
Su madre empezó a gritar, exigiendo saber cómo podía hacer esto, qué clase de vida había estado viviendo a sus espaldas. Su padre trató de mantener la calma al principio, pero su voz aumentó rápidamente, mezclando incredulidad con furia. Mi mujer parecía a punto de desmayarse, balbuceaba excusas, intentaba defenderse, pero no conseguía nada. La habían pillado y no iba a salir de esta hablando. Su hermana permaneció en silencio, con la mirada fija en mí y en el caos de la mesa, como si no supiera de qué lado ponerse. Cuando los gritos se intensificaron, me levanté y me quité la chaqueta con calma. No sentía la necesidad de quedarme a escuchar las consecuencias. Había hecho lo que había venido a hacer. Podían luchar sin mí. Voy a marcharme, dije, con la voz entrecortada por los gritos durante un instante. Disfruta del resto de la cena. Sin esperar respuesta, cogí las llaves y salí de casa. El aire fresco del atardecer me golpeó al salir y sentí una extraña sensación de alivio, incluso cuando los ecos de su discusión se desvanecieron tras de mí. Ya no estaba enfadada, solo agotada. Me dirigí a un bar cercano, al que solía ir con amigos antes de que todo se complicara tanto. Me senté, pedí una copa y dejé que el ruido del local ahogara el caos de antes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. A los 20 minutos de mi segunda copa, justo cuando el alcohol empezaba a calmar el caos que había desatado, entró ella. La hermana de mi mujer. No esperaba verla. Y sin embargo, cuando se deslizó en el taburete a mi lado, se sentía extrañamente natural, como si fuera exactamente donde se suponía que debía estar. Al principio no dijo nada. Se sentó en silencio, me miró y luego le hizo señas al camarero. Tomaré lo mismo que él, dijo, con voz firme pero suave. La miré y nuestros ojos se cruzaron un instante más de lo habitual. Había algo allí, algo tácito que ninguno de los dos reconocía, pero ambos comprendíamos el lío en el que estábamos metidos y las consecuencias que se avecinaban. Empezamos con una conversación trivial, como si evitar el elefante en la habitación fuera a facilitar las cosas. Me preguntó cómo iba el trabajo, cómo lo estaba llevando todo, pero había un trasfondo en su voz, como si supiera que estábamos eludiendo lo inevitable. Respondía sus preguntas, pero mi mente no estaba realmente en la conversación. No dejaba de mirarla, notando lo diferente que era de su hermana. Tranquila, serena, con los pies en la tierra. Todo lo que mi mujer no era. Mientras tomábamos una copa tras otra, me di cuenta de que no se trataba de una charla casual entre suegros. Ocurría algo más profundo, algo que no había previsto pero que no podía negar. Empecé a relajarme, a sentirme más cómodo con ella de lo que me había sentido con nadie en mucho tiempo. La tensión que había estado arrastrando, el estrés del matrimonio, las mentiras, todo parecía desaparecer cuanto más hablábamos. Y entonces, en algún momento de la noche, se acercó y me cogió suavemente la mano. Su tacto era suave, pero había una intención detrás que me sacudió. ¿Quieres dar un paseo?, preguntó en voz baja, casi como un susurro. Dudé un segundo, pero supe mi respuesta antes de que las palabras salieran de mi boca. Sí, vamos. Salimos al aire fresco de la noche y la ciudad parecía más silenciosa que de costumbre. Caminamos uno al lado del otro y, por primera vez en una eternidad, me sentí a gusto. Al principio no hablamos mucho, solo caminamos en silencio, dejando que la calma de la noche se instalara a nuestro alrededor. Pero a medida que pasaban los minutos, empezamos a abrirnos. Me contó lo duro que había sido ver cómo nos separábamos su hermana y yo, cómo se había dado cuenta de la distancia que nos separaba mucho antes que yo. No me juzgó, solo fue sincera, y se lo agradecí más de lo que puedo expresar. Mientras caminábamos, me di cuenta de lo diferente que me sentía a su lado. No estaba tenso, no estaba nervioso, no estaba esperando la próxima pelea o la próxima excusa. Me sentía vivo, más joven, como si me hubiera quitado el peso de encima. Hacía años que no me sentía así. Ni con mi mujer, ni con nadie. Antes de darme cuenta, estábamos en su casa.
Fue como si el camino hubiera pasado volando y de repente estuviéramos ante su puerta. ¿Quieres entrar?, me preguntó con voz suave pero atrayente. No lo dudé. Ni siquiera tuve que pensarlo. Sí, dije, siguiéndola a través de la puerta. Dentro había silencio, paz, la clase de paz que no había sentido en mi propia casa desde hacía una eternidad. Abrió una botella de vino, algo que había estado guardando para una ocasión especial, y nos sentamos en su sofá, hablando de todo y de nada. La tensión que había estado creciendo entre nosotros toda la noche seguía ahí, pero ahora era tangible, zumbando en el aire. En algún momento, ni siquiera recuerdo cuándo paró la conversación, nos miramos y, sin decir palabra, nos besamos. No fue algo planeado ni sutil. Fue eléctrico, el tipo de beso que te hace olvidar todo lo que te rodea. Y en ese momento, sentí que todo estaba bien en el mundo. La noche que siguió fue intensa. Pero no se trataba solo de la conexión física. Eso estaba ahí, pero era algo más. Fue como si todas las emociones que había estado reprimiendo, toda la frustración y la soledad, encontraran por fin una salida. Me hizo sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo, y no quería que terminara. Pasé la noche en su casa, y cuando me desperté a la mañana siguiente, no me arrepentí. Ni por un segundo. No se trataba de venganza. No se trataba de vengarme de mi mujer por todo lo que había hecho. Se trataba de empezar algo nuevo, algo real. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no le debía nada a mi esposa. Ella había tomado sus decisiones y ahora yo tomaba las mías. Cuando por fin llegué a casa, mi mujer me estaba esperando, de pie en la puerta, como si hubiera estado esperando toda la noche. En cuanto entré por la puerta, me dio una fuerte bofetada. Me dolió, pero no tanto como todo lo que me había llevado a ese momento. «Eres una tonta», me espetó, con los ojos encendidos de ira. «¿Crees que no sabía dónde estabas? ¿Crees que me importa? Voy a pedir el divorcio». Ni siquiera reaccioné. De hecho, me sentí aliviado. Me había ahorrado la molestia de tener que sacar yo el tema. «Bien», dije, con voz tranquila. «Probablemente sea lo más inteligente que has dicho en mucho tiempo». El divorcio fue rápido. Afortunadamente rápido. Sin batallas interminables, sin idas y venidas sobre quién se quedaba con qué. Los dos sabíamos que se había acabado, y a ninguno de los dos nos quedaba lucha para alargarlo. 2 meses después, su hermana y yo decidimos contárselo a sus padres. Pensamos que se enfadarían, que nos juzgarían, que incluso se disgustarían. Pero, sorprendentemente, nos apoyaron, incluso se alegraron por nosotras. Quizá vieron en nosotros algo que yo no estaba dispuesto a admitir al principio, que era lo mejor para todos. Los padres de mi exmujer, por muy conservadores que fueran, fueron capaces de ver más allá del desastre y ver que estábamos construyendo algo bueno a partir de los escombros. En cuanto a mi exmujer, se lanzó a su mundo de las redes sociales con más energía que nunca. Sin mi cerca para juzgarla u opinar, era libre de ser quien quisiera ser. Y, sinceramente, prosperó. Su número de seguidores se disparó, su contenido recibió más atención y parecía estar viviendo su mejor vida. Ya no estaba atada por las expectativas de ser la esposa de alguien. ¿Y a mí? Yo estaba bien con eso. Ya no me importaba. Había pasado a algo real, algo que me hacía sentir vivo de nuevo. Y no miré atrás. Han pasado 2 años y medio desde que todo se vino abajo y pensé que era hora de ponerme al día. Han cambiado muchas cosas y, sinceramente, la vida ha dado un giro que nunca habría esperado cuando empezó todo aquel caos. En primer lugar, sí, nos casamos. La hermana de mi esposa. Bueno, la hermana de mi exmujer, pero me resulta raro decirlo ahora. Y me casé hace 1 año. No fue una gran boda, nada extravagante, solo algo sencillo con familiares y amigos cercanos. Y, sinceramente, eso era exactamente lo que quería.
Después de todo el drama de antes, una celebración tranquila me sentó bien y la noticia aún mayor que estábamos esperando. Sí, tenemos un bebé en camino. Todavía no me lo creo, a veces es curioso cómo funciona la vida. Si me hubieran dicho entonces que iba a formar una familia con ella, habría pensado que estaban locos. Pero aquí estamos, preparándonos para el próximo gran capítulo de nuestras vidas y no podría estar más feliz. En cuanto a cómo han ido las cosas, bueno, han ido bien. No solo bien. Realmente bien. Hemos construido una vida estable, sin dramas y, sinceramente, en paz. Finalmente siento que estoy donde se supone que debo estar. No más mentiras, no más ocultar cosas. Solo nosotros dos trabajando juntos a través de los altibajos de la vida. Y eso es todo lo que siempre quise. Mi ex. Por lo que he oído, todavía le va bien con sus redes sociales. Vive su vida y por lo que sé, es feliz. No hablamos y no veo la necesidad de hacerlo. Yo seguí adelante, ella siguió adelante y eso es todo. Solo quería dar las gracias a todos los que han seguido mi historia. Ha sido un viaje alocado, pero estoy agradecido por haber llegado hasta donde he llegado. Si hay algo que he aprendido con todo esto es que la vida tiene una forma curiosa de solucionarse, incluso cuando las cosas parecen completamente rotas. Así que buena suerte a todos los que están pasando por sus propios líos. Seguid adelante. Nunca se sabe dónde acabaréis. Gracias por el apoyo y cuídense.